Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión en la Ciudad de México, hoy lunes 14 de octubre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook, TV Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV y en YouTube a través de Vázquez Handal Oficial. Esta tarde de lunes me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Carlos Sandoval. ¿Qué tal, Memo? Compañeros, público, ¿qué tal? Pablo Rivera. Memo, buenas Agustín tardes. Domínguez. Memo, Y compañeros. seguramente en unos segundos llegará Jaime Gutiérrez. Se me hace raro, él nunca se retrasa. Algún problema de tráfico. Mientras eso sucede, vámonos hasta Washington con nuestro tradicional enlace con Rubén Olmos. Hoy sí tenemos bastantes temas con él. Creo que vamos a tener que hacer este bloque un poco más largo. El estado que lleva el juicio político, conocido como impeachment, en contra del presidente Trump. El hecho de que el Congreso regresa a sesiones y empieza la cuenta regresiva de la posible ratificación del TEMEC. Los llamados del presidente López Obrador este fin de semana exhortando a los diputados demócratas a favor precisamente de la aprobación del TEMEC y el tercer debate de los precandidatos demócratas que espero será ya en estos días. Ya llegó Jaime Gutiérrez, ahorita que lo microfoné. ¿Ya está Rubén en pantalla? Rubén. ¿Me ven? Perfectamente, Rubén. ¿Cómo están? Buenas tardes y feliz inicio de semana a todos en el estudio. Pues mira, Memo, sí, la semana pasada fue una semana nuevamente complicada aquí en Washington. Ahora sí que no hay ninguna semana que no se complique. Iniciaría yo explicándole al auditorio que el presidente Trump continúa con esta guerra mediática, señalando a los demócratas como una plena cacería de brujas en torno a tratar de enjuiciarlo y sacarlo de la Casa Blanca a la mala. La realidad es que los demócratas, en voz de la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han estado exigiendo que otros funcionarios cercanos a la oficina oval, cercanos al presidente, cercanos también al secretario de Estado, comparezcan en comisiones justamente esta semana que regresan después de un periodo de recesión. Aquí lo que sucede es que el día de mañana la Cámara regresa a sesiones, los comités estarán entrevistando a varios funcionarios de la Casa Blanca para saber qué sabían ellos de esta llamada que sucedió entre el presidente Trump y el presidente ucraniano, en donde él formalmente le solicita su intervención para investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden. La realidad es de que los números ya están, Memo, se han contabilizado los votos, los demócratas sí tienen los suficientes votos para enjuiciar al presidente. Nancy Pelosi está urgiendo a las comisiones encargadas de investigar que lleguen a una conclusión rápida y se prevé que en las próximas semanas estas comisiones lleguen a una conclusión para, en su caso, tener un voto en el Pleno de la Cámara de Representantes y, en su caso, sí proceder en contra del presidente Trump. Cabe resaltar, es importante resaltar aquí, que el presidente está teniendo eventos con su base leal, su base dura en aquellos estados que votaron por él hace 2 años, para evidentemente manejar esto a nivel mediático. Lo interesante, Memo, es que empezamos a ver algunos movimientos, por ejemplo, la cadena Fox News, que como todos sabemos es una cadena muy conservadora, muy pro-Trump, empieza a señalar que sí es necesario proceder legalmente en contra del presidente. Entonces, muchos de sus aliados, Memo, empiezan a dejar este barco y empiezan a apoyar los intentos demócratas. También es importante resaltar que México pierde la semana pasada un gran aliado, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Interna, con los cuales negociamos temas importantes de migración y seguridad, renunció al cargo, Memo, solamente habiendo estado en su cargo no más de 2 meses. Es decir, sigue este movimiento de funcionarios de la Casa Blanca, del gabinete, que empiezan, insisto, a estar en contra del presidente. No sé si quieres que me detenga ahí, Memo, o nos vamos con los demás temas. Te voy a proponer, si puedes, que mejor lo hagamos en 2 bloques, porque creo que en uno no va a ser suficiente. Son muchos los temas que tenemos en la agenda, nos aventamos este y el que sigue. Y sí, para retomar este tema, porque yo creo que lo que acabas de decir es una noticia
gigantesca. Carlos. No, yo creo que es una noticia muy fuerte porque lo habíamos platicado en reuniones, en programas pasados, y lo veíamos como posible, pero un poco distante, ¿no? Ahora, lo que sí a mí me está sorprendiendo mucho es lo que esto va a generar, este impacto, lo que está generando este impacto para lo del Tratado de Libre Comercio con México. Yo creo que ahí por eso las reacciones de Andrés Manuel y todo lo que está pasando, porque pues se está viendo como ya también esto más bien muy lejano contra las broncas que están más fuertes, que son estas, ¿no, Rubén? ¿Qué opinas? Mira, Carlos, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Bueno, retomemos. La semana pasada hubo una delegación de 5 congresistas demócratas que fueron a México, que se reunieron con el secretario de Hacienda, que se reunieron con la secretaria del Trabajo, que se reunieron con el presidente para señalarle un tema en concreto que les preocupa, que es si el gobierno de López Obrador va a poder cumplir con su compromiso de realmente implementar esta reforma laboral, que es ahí, es el punto nodal que inquieta a los sindicatos, que evidentemente son sindicatos pro Partido Demócrata, y en donde estos legisladores tienen la presión de sus sindicatos para votar a favor o en contra del tratado. Un segundo tema que me preocupa, estamos todos aquí en Washington siguiendo el tema del impeachment. No ha sido muy clara la agenda que se va a llevar a cabo en los próximos meses. Nancy Pelosi ha dicho que el tema del TEMEC sí es importante y que ella hará lo posible para que este tema del impeachment no contamine la agenda legislativa, pero lo cierto es que en este momento todo el mundo en Washington está involucrado en analizar si procede o no el impeachment, y por ende el TEMEC queda en un segundo plano. Y si me permites agregar un punto más. El día de hoy por la noche está llegando a Washington el secretario de Hacienda, justamente para sostener reuniones con legisladores para darles un poco más de seguridad en torno a que México sí va a poder implementar de manera satisfactoria la reforma laboral, y aprovechará esto en el contexto de que esta semana se lleva a cabo las reuniones semestrales del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en donde vienen prácticamente todos los ministros de finanzas y encargados de los bancos centrales del mundo a Washington a discutir este tipo de temas. Pablo. Rubén, ¿cómo estás? Yo te preguntaría 2 cuestiones. ¿Existe alguna medición, alguna encuesta de cómo está afectando o beneficiando? Porque todos sabemos que Trump es un showman en términos del electorado americano. Y en caso de que procediera el impeachment, ¿quién crees tú que podría ser el candidato de los republicanos? Pues miren, el tema, sí, ya hay encuestas, inclusive encuestas de encuestadoras que tradicionalmente, digamos, que manejan números muy pro-Trump, muy pro-administración y partido republicano, en donde cada vez más hay presión hacia los congresistas republicanos en la Cámara de Representantes para proceder a revisar de manera profunda la investigación en torno al presidente después de este tema con Ucrania. Y aquí el tema es que la gente que encuestan dice, bueno, por primera vez en esta ocasión el presidente sí tuvo un involucramiento personal en este caso de Ucrania, porque en el caso de Rusia, como todos sabemos, los responsables son asesores, inclusive su yerno y familiares, pero en este caso concreto el presidente Trump mismo utiliza su cargo para pedirle a otro país se involucre en temas políticos. En el caso de quien pudiera en este momento, dado y como están las encuestas, convertirse en el candidato demócrata, las cosas han cambiado mucho también. Evidentemente toda esta saga ha afectado los números del ex vicepresidente Biden. El día de mañana se lleva a cabo el 4º debate en la ciudad de Iowa, en donde se estarán viendo la cara 13 precandidatos. Y al día de hoy, ¿cómo entran los candidatos? Elizabeth Warren está encabezando la gran mayoría de las encuestas. Esto evidentemente cambia muchísimo la dinámica del Partido Demócrata. Elizabeth Warren es una política de extrema izquierda, y por otro lado el senador Sanders, que justamente tuvo un infarto hace 2 semanas, pues evidentemente ha perdido tracción en la campaña. Esto quiere decir que el panorama en unos días ha cambiado radicalmente, y que lo que platicábamos, como bien dice Carlos hace unos días, de que el impeachment era un proceso largo, burocrático, hoy por hoy empieza a verse muy real y muy posible. No nada más eso, Memo. Yo creo que aquí lo que quieren hacer ellos es, si se va a dar un voto, se dé antes de final del año, para... De por sí este es un tema que ya va a contaminar, y lo vamos a ver mañana en el debate, ya está contaminando las campañas. Es de lo que se está hablando.
y lo que los demócratas están muy temerosos es de que se dejen de analizar y debatir temas que ocupan al país en general, temas de la economía, temas de comercio, temas de seguridad. No hay que olvidar, estamos ahorita en medio de un grave conflicto después de la invasión turca a Siria, en donde Trump le ordena a las tropas norteamericanas salirse de Siria. Evidentemente esto generó un cisma en el Departamento de Defensa, y son temas que estamos con los cuales estamos lidiando, pero todo, insisto Memo, se está viendo desde el punto de vista de si procede o no el impeachment. Bueno, no te vayas, vamos un corte rapidísimo, volvemos contigo a Washington para seguir platicando de estos temas.